Ser Podcast. Abril Zamora, muy buenas noches. Buenas noches. Creadora, directora, actriz, y ahora hace un poco de todo eso en la nueva serie Todo lo Otro, serie que usted misma ha escrito, ha dirigido, ha protagonizado. Con esto presente, ¿en qué punto de su carrera está Abril Zamora? Está ahora bien arriba. Sí, venía para acá y he visto mi cartel en la Gran Vía de pronto de la serie y es como, pues es mucha emoción porque que HBO Max confiará en mí para crear este proyecto y tal es una experiencia súper chula. Ha sido el proyecto más personal que he hecho nunca y aunque digas que estoy un poco como directora, un poco como creadora, estoy mucho como actriz, como directora y mucho como guionista también, y estoy muy expuesta dentro del proyecto. Estoy muy emocionada, la verdad. En Todo lo Otro da vida a la explosión emocional, sentimental, vital de una treintañera. ¿Cuánto de autobiográfico hay en Todo lo Otro? Pues yo creo que hay más de lo que me gustaría reconocer, la verdad, porque siempre cuando escribo las cosas siempre pienso que no tienen mucho autobiográfico, pero luego en realidad a medida que las voy trabajando me doy cuenta de que mi implicación dentro del proyecto es tal que hay mucho más de lo que yo pensaba que había en un inicio. Entonces quería hablar de la gente de mi entorno, de los conflictos que tienes cuando tienes un trabajo en el que cobras en B, cuando ligas con las personas equivocadas, te acuestas con las personas equivocadas y tienes un sentimiento como muy de frustración, y la verdad es que eso es algo que, me guste o no, es algo muy mío en realidad. Entonces, aunque el personaje está en un momento vital muy diferente al mío, creo que hay mucho paralelismo en nuestra historia. Digamos que las tramas son ajenas, pero el personaje es muy muy cercano a mí, tanto el mío como el resto de actores, que son personajes escritos para ellos. Digamos que mis amigos en la vida real interpretan a mis amigos dentro de la serie, entonces todo es demasiado autobiográfico. Eso tiene mucho peligro. Tiene muchísimo peligro, sobre todo porque todos están muy expuestos, pero han hecho un pacto de honestidad con la serie, han dejado el pudor en la puerta, la verdad, y lo han defendido a muerte. Entonces, ¿les ha escrito usted cosas que han dicho ellos al leer? Ostras, pero ¿cómo cuentas esto, tía? Bueno, supongo que más que cuando lo han leído, cuando me han visto tener que dirigir secuencias completamente desnuda, porque hay muchas secuencias de sexo en la serie y tal, entonces sí que han dicho, pero madre mía, ¿cómo estás haciendo esto? Seguro que quieres hacerlo, pero cuando haces un pacto de honestidad con un proyecto tienes que exponerte al máximo y decidí hacerlo y contar las verdades como son en realidad, porque sobre todo hablamos un poco de un Madrid que es la cara B, que no se ve tanto en las series, que no es muy aspiracional, entonces hay bastante indignidad dentro de la serie y no me apetecía esconderla. ¿Es una serie de jóvenes para jóvenes o no es solo para jóvenes? Me encanta que consideres que soy una persona joven, ¿vale? Hombre, voy a cumplir 40 el mes que viene, pero me encanta. No es una serie para jóvenes y hablamos de temas súper universales como es la ansiedad, el amor, la frustración, el amor no correspondido, el sexo o la vida nocturna, y creo que cualquier persona de cualquier edad puede empatizar con eso. No necesitas tener 30 para empatizar con una historia de treintañeros. Sobre todo porque nunca la enfoqué como una historia generacional para hablar de una generación concreta, sino que de pronto hablé de unos personajes que casualmente tienen la misma edad, pero nunca intenté ser como el reflejo o el retrato de mi generación en realidad, porque no creo que eso sea nada en concreto, ¿no? La gente me dice, pero hablas de la crisis de los 30 y yo llevo en crisis desde los 15, entonces hay crisis todos los días en mi vida y en la de la gente de mi entorno, por tanto no creo que sea una cosa de los crisis de los 30 y tal. ¿Cómo ha evolucionado esa crisis? ¿Es más llevadera ahora o no? No, amor, no, o sea, hay momentos en los que de pronto pienso, ojo, qué fenomenal, y a los 15 minutos ya estoy completamente hundida, sintiéndome frustrada y sintiéndome una estafadora dentro de mi propio trabajo, como no soy suficientemente buena para estar aquí. ¿Tiene mucho síndrome del impostor? Hay un debate ahora enorme sobre... ¿Pero alguien no lo tiene realmente? Claro. Creo que si no lo tuviera, a lo mejor todo este proyecto me habría comido en algún momento, porque es un proyecto de una envergadura súper exagerada. Entonces, si no me sintiera tan inseguro en algunos momentos, a lo mejor no habría sido capaz de dirigir 8 capítulos, de escribirlos o de protagonizarlos. Yo siempre me siento una intrusa en muchos momentos, pero he aprendido a trabajar con ello, a lidiar con ello, y es cierto que a veces puedo ser mi mayor saboteadora, pero lo llevo con la mayor dignidad. Entonces creo que dentro de la balanza... Es un sentimiento incomodísimo, ¿eh? Es muy incómodo, lo conoces bien, ¿eh? Sí. Es muy incómodo, pero hay que aprender a gestionarlo, hay que ir a terapia, hay que hablar de ello, sobre todo para mencionarlo, para que veamos que es una cosa que le pasa a todo el mundo, no solo a las personas que nos dedicamos al mundo del audiovisual. En los últimos años están saliendo series muy aplaudidas porque abordan problemas o tabúes de la adolescencia, de la juventud, de esa juventud también un poco tardía en la que estamos nosotros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sex Education, que habla de educación sexual, pienso en Por 13 razones, que trabaja el acoso escolar, o incluso la británica Podría destruirte, sobre la violencia, el consentimiento
homosexuales. No sé qué barreras se están rompiendo. ¿Cómo valora usted este contenido, este boom de este tipo de contenido? Yo creo que, por ejemplo, en España, desde que llegaron las nuevas plataformas y todo eso, se está confiando muchísimo más en la autoría. Entonces están hablando de muchos temas que antes a lo mejor eran un poquito tabú o eran temas a censurar y tal. Entonces, para mí era muy importante poder hablar de cosas sin plantearme si eran cosas que se había hablado antes de ellas o no, pero creo que es guay que exploremos artísticamente zonas que no estaban exploradas en la ficción. Entonces, por lo que decías, ¿no? De las series adolescentes y tal, yo sigo sintiéndome un adolescente, teniendo 40, vivo mi vida intensamente como si fuera un adolescente, no me considero inmadura por ello, pero sí soy bastante infantil. Entonces creo que tiene mucho que ver también con lo de las crisis de antes, ¿no? De que vivo el amor, vivo el odio, vivo el sexo y vivo la vida como si fuera un adolescente, y espero seguir haciéndolo así. A ver, explíqueme eso de infantil, sí, pero inmadura no. No, quiero decir que yo puedo tener un conflicto con mi pareja, montarle un pollo y tal, pero luego reconocer que le estoy manipulando y pedir disculpas y tal, ¿no? Eso creo que es bastante maduro por un lado. Soy infantil porque monto un pollo, pero luego soy madura porque puedo resolver la situación, ¿no? O, quiero decir, si te comparas con generaciones anteriores es inevitable pensar que todavía no has madurado del todo. Pero ya no te puedes comparar como eran tus padres, porque todos somos ahora hijos de familias desestructuradas. Entonces ya no es el ejemplo de, es que mi padre con 24 años ya tenía 2 hijos y tenía una hipoteca, ¿no? Me ha hablado usted de las plataformas. ¿Están haciendo mucho bien o están haciendo mucho mal al sector de las plataformas? Porque con cada persona que hablamos, desde su perspectiva propia y de sus experiencias, nos dice una cosa muy distinta. Hay quien dice, son el infierno las plataformas, y otras personas... ¿Quién ha dicho eso? Más de uno, ¿Quién más ha de dicho dos. eso? Me cuesta creérmelo, la verdad, porque... han generado muchísimo trabajo, eso ya es súper positivo. Pero hay mucha gente, por ejemplo, cuando estuvimos en el Festival de Cine de San Sebastián, nos decían, es que todo va a terminar pasando por 3 filtros, y lo que no les guste a Netflix, a Movistar y a HBO no va a existir. Pero antes, ¿qué filtros habíamos? Y los filtros que había eran las cadenas generalistas, que ni siquiera te dejaban acceder a ellas, no había mucha más oferta que la que tenemos ahora. Ahora hay unas generalistas por un lado, las plataformas por otro lado, pero la gente está cansada de ver series a las 11 de la noche con 7 pausas publicitarias de 7 minutos, ¿no? Entonces creo que hay tanta competencia entre las plataformas que están dando voz a gente que en realidad no la tenía. Creo que ya no se están haciendo esos productos Frankenstein que tienen que llegar a todo el mundo con una trama infantil, una trama de adultos, una trama de comedia y tal, que eso ya no gusta a nadie. Entonces yo creo que hacen súper bien para el audiovisual, sobre todo porque dan muchísimo trabajo a la gente, que se confían en proyectos que a lo mejor son muy arriesgados para que se enseñen en la televisión para mayores de 16 años, y eso no creo que tenga un lado negativo, la verdad. Y esa segmentación, hipersegmentación de la que me hablaba, de ya no necesitamos meter tramas que contenten más o menos a la abuela y al nieto, ¿no? Esa hipersegmentación no hace que los proyectos sean más reducidos en cuanto a presupuesto, o no tiene nada que ver. Es que claro, yo pienso que soy un poco una persona que ha llegado un poco de rebote, o he llegado como escalado rápido dentro de los peldaños del audiovisual, entonces tampoco puedo comparar, solo puedo hablar de mi experiencia porque no estaba muy en el mundillo antes. Entonces puedo comparar entre los proyectos que he hecho, y estoy en el momento en el que he hecho el proyecto más grande de toda mi carrera, entonces no puedo hablar de los presupuestos ajenos, pero vamos, yo he trabajado con mucha libertad dentro de tanto a nivel de producción como a nivel artístico, porque me han dado toda la libertad, y eso en proyectos anteriores no me ha pasado. Siempre he notado un poco que se cortaban un poco las salas artísticas para encajar dentro de un molde y tal, y aquí en este proyecto en todo lo otro he sentido mucha libertad desde el principio, y eso es muy alentador, porque funcione la serie o no funcione, como mínimo yo me siento muy tranquila de lo que estoy contando. Pero que funcione. Que funcione, por favor, espero que sí, vamos. ¿Usted se considera artista? Es una pregunta, son palabras mayores. Lo sé, pero es que a veces da mucha vergüenza porque parece como soberbia, ¿no? Cuando voy a algún lugar y tengo que rellenar el cuestionario y pone profesión, siempre dudo un poco porque escribo, dirijo, actúo. Soy una creadora, me gusta contar historias y me gusta actuarlas, pero no diferencio mucho entre la guionista, la directora o la actriz. Todo es un poco un megamix de todo junto. Entonces, artista... Pues sí, ¿por qué no? Soy un artista, vengo del mundo del teatro, he actuado mucho en el teatro, he escrito mucho teatro, he sido dramaturga, que eso también es una etiqueta que siempre me ha quedado grande, pero lo he hecho lo mejor que he podido, no sé. Por si alguien no la conoce todavía, y la conocerán porque su cartel está en la Gran Vía, y eso quiere decir que ya de aquí es hacia arriba, ¿no? Pero estamos hablando con una de las referentes trans en el mundo audiovisual, una de las pioneras aquí en España, se puede llegar a decir. No sé si a usted esta etiqueta le incomoda, de referente trans. Es mucha responsabilidad, además, yo creo, porque... nunca me he considerado un referente, pero por otro lado siempre intento ejercer como tal, quiero decir. A mí me da mucha pereza ir a los lugares, ir a estrenos y tal, pero muchas veces me expongo o voy porque creo que es necesario que se me vea en esos sitios, porque muchas veces recibo mensajes de padres y madres de niños y niñas trans que me dicen que es muy alentador verme a mí en los lugares y tal, porque se me ve una persona feliz, que trabaja, que está contenta, y siempre la transexualidad ha estado vinculada a un mundo como más oscuro, sórdido, y creo que aunque
no me guste la etiqueta de referente, creo que es una etiqueta necesaria en este momento y creo que es guay que se vea a personas como yo trabajando, estando en sitios. Quiero decir que es interesante no hablar de ello constantemente, pero es importante hablar de ello constantemente. Hay algo, y corríjame, pero hay algo que me parece muy importante que ha pasado recientemente con la serie El desorden que dejas, en la cual usted no hacía de un personaje trans, y eso es fundamental también, ¿no? Que una actriz trans pueda hacer un personaje en el que en ningún momento se dice es trans. Eso es el punto cúspide de a donde queremos llegar, yo creo, ¿sabes? Creo que Carlos Montero, cuando me ofreció este personaje, dio un paso agigantado hacia la normalización y la visibilización del colectivo, porque soy una actriz trans, eso es obvio, pero es un dato que era poco relevante para el personaje, para la trama y tal. Es un personaje que, está basado en una novela, El desorden que dejas, y no se habla de transexualidad en ningún momento. Probablemente no lo era, pero a él le gusté como actriz y quiso darme ese personaje porque pensaba que podría hacerlo bien y tal. Entonces, eso lamentablemente no es una tónica muy normal en la ficción española, porque hay muy pocos personajes trans. A veces los interpretan actrices cis, lo cual es una pena porque hay mucho paro dentro del sector. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que es una mierda. Que un hombre nacido hombre interprete a... Sí, o una mujer cis, quiero decir. Sí. Creo que es una pena sobre todo porque cuando los actores y actrices trans puedan interpretar personajes cis, será maravilloso que cualquiera pueda interpretar personajes trans, pero hasta entonces, si solo hay un personaje trans al año y ni siquiera vas a ver a la actriz trans para poder hacerlo, pues es una pena porque... estás privando mucho de conocer a diferentes actrices y actores y sobre todo de que alguien pueda trabajar, ¿no? Entonces yo creo que es súper injusto. Usted ha llegado a decir que no conoce a nadie que recuerde la adolescencia como algo positivo. Eso es durísimo, eso. ¿Cómo fue la suya? Es durísimo, pero es una verdad como un templo. Yo fui guionista de un par de capítulos de la segunda temporada de Élite y luego me llamaron para hacer las novelas sobre el universo de Élite, la editorial Planeta y tal. Y claro, yo no quería hablar sobre la gente que tiene mucho dinero a la que le va muy bien, quería hablar de los perdedores que están en la última fila y eso hice, porque realmente... Y las novelas van de eso, ¿no? Las novelas van de eso, claro, digamos, de los secundarios de Élite. Sí, es como una cara B también de la otra historia dentro de la historia, de los perdedores, de los losers, de los que no estaban haciendo tríos con 16 años y tal, y los que solo quieren encajar, y yo creo que eso es una tónica súper normal en todo el mundo. Todo el mundo te va a decir que su adolescencia era lo peor, y es que así es. No recuerdo nada positivo de mi adolescencia, pero gracias a que fue una adolescencia trágica o terrible, estoy sentada aquí en este momento probablemente, ¿sabes? Por cierto, lo de Abril, ¿no lo eligió usted? No. Claro, es que imagínate que de pronto te dicen cuando tienes 35 años que tienes que elegirte otro nombre. Ningún nombre me parecía como que me representara. Entonces me pareció como guay pedirle a mi madre que lo eligiera a ella por mí. Le dije que aceptaría cualquier nombre. Cuando me dijo que iba a ser Abril, dudé un poco, pero me pareció un acto como de integración muy molón de su parte y lo acepté. Así que nada, lo eligió mi madre, creo que es muy bonito y siempre estoy muy orgullosa de llamarme Abril porque lo eligió ella. En España, en el arte, se está arriesgando con lo trans, o Estados Unidos nos lleva mucha delantera. Estados Unidos no lleva mucha delantera. No se está arriesgando absolutamente nada, porque sí, aparecen algunos personajes LGTB, no solo trans, sino gays, lesbianas y tal. No aparecen personajes no binarios en ningún sitio, aparecen muy poquitos personajes trans masculinos, y siempre cuando aparecen personajes LGTB están vinculados a tramas que tienen que ver con lo LGTB, y eso es una pena porque no nos deja avanzar. La ficción es educación también, entonces tienes que enseñar personajes que estén normalizados en la sociedad, donde su conflicto no sea el hecho de que son LGTB y ya está. Entonces creo que nos queda mucho camino, pero también creo que es esperanzador porque estamos en el camino correcto. Qué importante eso de la ficción es educación, ¿eh? Hombre, sí, yo creo que sí, pero en todo, ¿no? Yo creo que hay que enseñar el mundo rico en el que vivimos y no censurarlo, sobre todo porque una persona que no conozca a personas como yo, por ejemplo, si las ve en la ficción y me ve normalizada en un grupo de amigos y tal, va a hacer que reciba esa información como algo positivo. Yo creo que eso es súper alentador. ¿Y la crítica? ¿Hay mucha crítica transfoba o no? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Que le critican su trabajo por ser transexual. Trans, esta no, Nah, la gente creo que es muy polite y al igual que en el orgullo todas las marcas de pronto son súper pro LGTB, creo que nadie se atrevería a criticarme abiertamente, probablemente en muchas escenas sí, por el hecho de ser trans, porque para mí, y siempre lo defiendo, es como un rasgo tan poco característico, es como ser rubia o ser alta. No creo que nadie me critique por eso. Al revés, yo siempre digo que intento aprovecharme de ello, porque...
muchas veces a lo mejor si estás dudando en tu empresa en coger a un director, un hombre cis o a esta simpática directora trans, a lo mejor te conviene mucho más porque te coloca en un lugar de cara a los demás positivo. Entonces siempre intento aprovecharme un poquito de eso, pero por lo que te decía antes, porque es guay que se vea a las personas trans en lugares haciendo cosas. Si usted tuviera que ver todo lo otro ahora de cero como espectadora, ¿lo vería de un tirón? ¿O lo vería episodio, una semana, otro episodio? Este es el gran debate, me parece el gran debate. En el mundo de las series, en el mundo de los podcasts, ¿qué hacemos? ¿Vamos al empacho o vamos a una? A mí me encanta un buen empacho, la verdad, porque soy muy ansiosa, tengo muy poca paciencia. Creo que cada capítulo tiene su propia entidad y lo he dirigido casi como si fueran cosas diferentes, entonces puedes ver uno semanal y tal, pero también es guay poder verlos todo de tirón, porque piensa que es una serie de 30 minutos cada capítulo, entonces que a mí es el formato que más me gusta, porque llego por la noche de trabajar y sinceramente me cuesta mucho ver una serie de 1 hora y media. Entonces yo creo que dejarlo espaciado, escalonado, puesto que solo son 8 capítulos, hace que lo vayas a disfrutar más. Pero sí, hijo, si te esperas a que se hagan todos los capítulos y lo ves de golpe, pues fenomenal, lo importante es verla. Y después de todo lo otro que viene ahora. Pues... Está Abril Zamora. Que se pueda contar. Yo siempre soy muy activa y siempre estoy en muchas cosas. Llevo mucho tiempo con este proyecto porque ha sido un proceso largo, ha habido una pandemia por medio y tal, pero siempre tengo muchos proyectos en la recámara. En cualquier caso, sigo explorando a estos mismos personajes, estoy escribiendo más cosas dentro de este universo, por si acaso sonará la flauta, para poder estar preparada para ello, porque... ha sido un proceso muy bonito para mí en muchos aspectos. He aprendido mucho como directora, como actriz, y ha sido una gozada poder trabajar con mis amigos. Entonces me encantaría que esto fuera un poquito más largo. Abril Zamora, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti, espero que te guste. Hoy empieza todo. Y antes de llegar a las 10, las 9 en Canarias, queríamos hoy cambiar de tercio completamente. Es probable que hayan escuchado últimamente eso de la comida real o la real fooding. Si no lo han hecho, les digo yo. Es un movimiento que está teniendo muchísimo éxito en redes sociales como Instagram y que promueve una dieta basada en alimentos naturales, en alimentos mínimamente procesados o nada procesados como las frutas y las hortalizas, para evitar los ultraprocesados. Para sus seguidores, los llamados real fooders, esa dieta se ha convertido casi en una religión, pero ojo, porque estamos empezando a conocer casos de jóvenes que la llevan al extremo. Comer sano, fijarse en el último punto de cada etiquetado, obsesionarse con esa comida sana, se les está convirtiendo en una obsesión y terminan sufriendo trastornos y serios problemas de salud. Esta es la historia de 2 de ellos, José Ángel y Ana. Es un reportaje de Lidia Ramón. Quitabas de tu alimentación algunos alimentos como la bollería industrial, las golosinas, las pizzas, las hamburguesas, y te centrabas en intentar cada vez comer más verdura, más fruta y alimentos que se consideran comida real. Me fui un poco informando, leyendo, qué tipos de comida real existen, cuáles son los buenos procesados, los ultraprocesados, ingredientes que se pueden considerar como ultraprocesados. Ana y José Ángel son 2 jóvenes que conocen muy bien la fina línea que separa un estilo de vida saludable de una mala relación con la comida. Cruzarla es tan fácil que a veces no te das ni cuenta. Acaba de terminar segundo de bachillerato, selectividad, pasé un verano totalmente sedentario, empecé la universidad y me veía en un estado físico deplorable y quería llevar una vida más saludable, quería mejorar mi físico, mi estado mental, la autoestima. Yo dije, tengo que ver cómo puedo solucionar yo este problema por una amiga mía que también estaba atravesando una etapa así, y así fue como empezó todo, por una recomendación de una amiga y por querer cambiar hábitos en mi vida. Yo le hablaba a la gente sobre la comida real para poder influenciarla dentro del movimiento real fooding, al fin y al cabo, porque me parecía algo que se necesitaba conseguir en nuestra sociedad. Yo me acerqué un día a mi madre y le dije, mamá, voy a dejar de comer esto y esto otro, y me gustaría que me pusiesen más puré de verdura. Todo es progresivo. Terminabas por cambiar, por así decirlo, toda la lista de la compra por
lo que tú querías. Para Ana y José Ángel, esta corriente era una oportunidad para cambiar su vida, para verse mejor. En Instagram solo me aparecían publicaciones de la comida real, del movimiento, de gente defendiéndolo, y me influenció mucho. Son mensajes muy agresivos. Pero esa oportunidad se convirtió en una obsesión, hasta el punto de que su relación con la comida acabó siendo una pesadilla. No salía mucho de casa, cuando estaba en casa tiraba la comida, cuando estaba fuera decía que comía en casa, cuando estaba en casa decía que comía fuera. Llegué a perder a mucha gente por todo esto. Todo lo que no se planificaba estaba mal. Mi cabeza solo pensaba en esto es malo, no puedes comer, y si lo haces te tienes que autocastigar, por así decirlo, sin comer o haciendo mucho deporte. Me tomé una hamburguesa con unos amigos y yo ya estaba sintiéndome culpable, diciendo no, es que esto ya se sale, es que tiene mucha grasa, es que no disfrutaba. Entraron en un bucle del que no podían salir. Pesaba 35 kilos y medía unos 68. Sentía rabia. Sabía que no era sano, sabía que no era bueno para mí, al fin y al cabo. Peor era llegar al punto en el que te ponías tantas restricciones que te ibas a dormir con hambre. Y yo recuerdo que no existe nada peor que irse a la cama con hambre porque te cuesta dormirte. Entonces llegaron los problemas serios de salud. Tuve 3 meses sin la menstruación. Mi cuerpo energéticamente estaba muy bajo, o sea, no le daba a mi cuerpo la suficiente energía y tenía que cortar la menstruación o el ciclo menstrual porque estaba en su límite. Empecé a perder el pelo, las uñas se me ponían moradas, estaba más pálido de lo normal, tenía mucho frío. En septiembre incluso tenía hipotermias y no podía estudiar, no podía concentrarme. Estaba más triste de lo normal. El extremo de esta obsesión tiene un nombre: ortorexia, un trastorno de la alimentación que explica la psicóloga Marian del Álamo. El punto clave de la ortorexia al final es la obsesión por la comida saludable y el exceso de nutrientes, ¿no? El querer nutrir muchísimo nuestro cuerpo. O sea, comer saludable es genial, es maravilloso, pero si te dejas de lado la salud mental y empiezas a sentir culpa, empiezas a sentir emociones desagradables, negativas, o empiezas a sentirte mal, está perdiendo todo el sentido. A finales de 2020, más de 400.000 personas sufrían o habían sufrido algún tipo de trastorno relacionado con el físico y la alimentación. Mujeres adolescentes o mujeres jóvenes es como el perfil que más nos encontramos. O sea, al final las mujeres como tal estamos mucho más expuestas a esta sociedad en la que se nos intenta como inculcar más este ideal de belleza, esta perfección, ¿no? Esta exigencia hacia nuestro cuerpo, el siempre estar perfectas, y además pues evidentemente la adolescencia es una etapa de la vida muy vulnerable y entonces pues se nota. El nutricionista Aitor Sánchez señala los patrones que nos alertan de esa obsesión por la comida real, muy presente en redes sociales como Twitter o Instagram, que afecta cada día a más jóvenes como José Ángel o Ana. Sobre todo empezamos a hablar de que hay un problema en la relación con la comida cuando ya no es compatible con tu día a día. Es decir, cuando ya a lo mejor estás pensando demasiado tiempo en ella, a lo mejor cuando es inhábil el salir a comer fuera, cuando a lo mejor una rutina como debería ser realizar la compra o cocinar te empieza a ser costoso y trabajoso. En esos momentos quizás ya deberíamos tener esta alerta roja y empezar a buscar ayuda, sobre todo psicológica. Pero la mayor alerta, la más distintiva, es una tremenda culpa por no comer sano. Al final el estar constantemente preguntándonos si esto es saludable o no es saludable, si es sano, si no es sano, si debería o no debería comérmelo, es una carga brutal, o sea, una carga mental espectacular para la persona, ¿no? O sea, imagínate en el día a día tenerte que preguntar un montón de veces antes de desayunar, de comer, o sea, mínimo 3 veces al día, si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal, ¿no? Incluso planear los menús, planear si sales o no sales, planear si lo estás haciendo bien, no, si qué vas a obtener como consecuencia, ¿no? Esa culpa. Culpa que Ana y José Ángel ya no sienten. Como de todo, disfruto. Si tengo que salir, salgo. Si me tengo que comer una pizza, lo hago. Y si me tengo que comer una ensalada, también. Mi vida va mucho mejor, con mi relación con la comida mucho mejor. Yo conmigo misma físicamente también. Entreno lo que hay que entrenar, como lo que hay que comer. Y si me doy unos caprichos a la hora de comer, pues me los doy. No me voy a poner restricciones porque es lo peor que puede hacer una persona. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
La radio.